¿Sí? Voy a hablar acerca del mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a la primera iglesia, que fue Éfeso. Ayer el hermano Benito habló de lo mismo. No nos pusimos de acuerdo, sino que simple y sencillamente así lo dispuso Dios. Entre tantos temas que hay en la Biblia, fuimos a tomar el mismo, ¿no? Yo considero que esto no es una casualidad, sino que Dios nos quiere enseñar y nos quiere hablar. Necesito la ayuda de Dios para hablar este mensaje. Yo no puedo, en verdad no puedo. Así es que todo lo que pasa el día de hoy lo someto a Dios. Sus corazones están en manos de Dios. Sus almas, si reciben la verdad, va a ser gracias a Dios. Entonces, pero también les pido de favor que traten de poner atención. Solamente les pido eso. El mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, perdón. A partir del inicio del cristianismo en Israel, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, aparecieron una serie de iglesias o comunidades en Asia Menor, o lo que hoy en día es Turquía. En el Apocalipsis, en la isla de Patmos, el Señor instruyó al apóstol Juan a escribir un mensaje que sería de gran importancia dirigido a estas 7 iglesias. ¿Cuáles eran estas 7 iglesias? Era la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Incluso hay algunas iglesias cristianas que les han puesto este nombre. Por ejemplo, yo he visto Esmirna o Filadelfia. ¿Sí? Y curiosamente yo creo que les pusieron este nombre de acuerdo a lo que se les habló. Porque yo no le pondría el nombre a una iglesia a la cual el Señor habló fuertemente. Le pondría yo el nombre a una iglesia a la cual es como ejemplo a seguir. El mensaje a las 7 iglesias de Asia es un mensaje de gran importancia que se puede aplicar a la iglesia actual. Algunos estudiosos dicen que estos mensajes son 7 épocas desde el apóstol Pablo hasta este día. O sea que la iglesia de Éfeso fue una época. Pero no es así, porque simple y sencillamente el mensaje a la iglesia de Éfeso también se aplica para el día de hoy. Entonces, para mí no es esa teoría. Cada una de aquellas iglesias tiene una característica, un significado y una lección para cada uno de nosotros. Esta mañana analizaremos el mensaje escrito a la iglesia de Éfeso. Bueno, primeramente, Dios habla a través del apóstol Juan y le escribe este mensaje en la iglesia de Patmos, una iglesia que estaba en Grecia. Él tiene una revelación del Hijo de Dios. Dice la Biblia que Juan ve al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como de fuego, sus rostros eran como el sol cuando resplandece en su máximo esplendor, sus pies como de bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas y su lengua como espada de 2 filos. Qué impresionante esta revelación. Era parecida a la transfiguración que el Señor hizo o reveló cuando subió al monte con el apóstol Juan, Pedro y Jacobo. Dice la Biblia que el Señor se transfiguró y sus ropas eran tan blancas que ningún jabón de este planeta puede hacerlas tan blancas. O sea que era una luz impresionante. Y él dice, escribe este mensaje a las 7 iglesias que yo te voy a dar. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso. En la antigüedad, Éfeso era el centro de viaje y comercio. Esta ciudad fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. Sin duda era una ciudad muy antigua y muy activa. O sea que había un gran movimiento porque había un gran comercio. Era una zona
Era una zona donde llegaban los barcos, donde desembarcaban, donde hacían el gran comercio. Es como por ejemplo en Veracruz. Es como por ejemplo el estado de Veracruz. Ustedes saben que es muy rico por todo el movimiento que hay, todas las riquezas naturales, todas las riquezas que tiene su tierra. Así es, era una ciudad donde existía gran comercio porque estaba en la orilla. Era un puerto, pues. Era zona pesquera. Entonces esta ciudad era de gran importancia. Y el primer mensaje es dirigido a la iglesia que estaba en Éfeso. Ustedes sabrán que en cada ciudad hay una característica. Por ejemplo, se dicen que en Alborada son muy groseros. Es lo que dicen. Alvarado, perdón. Por ahí va. Lo dije para que pusieran la atención. Dicen que, bueno, iba a decir otro. Voy a decir, digamos, ¿cuál? Veracruz. Son muy alegres. Una zona candente. Azúcar. El carnaval de Veracruz. Una cosa es decir que es alegre y otra cosa es decir la verdad. Ahí hay mucho pecado sexual. ¿Sí? Y la iglesia de Éfeso, sin duda, era una iglesia muy activista. Y entonces, ¿por qué? Porque la ciudad era de mucha actividad. Era, hagan de cuenta, China o Japón. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos siempre estaban trabajando. No era una gente floja. Por ahí escuché de un pueblito de aquí mexicano, que la gente es muy floja. No lo voy a decir, pero cuando fui, la verdad, sí, cierto, ¿no? O sea, dicen, no, le están picando los moscos, no sé, ni siquiera le hacen así, hay que se chupen la sangre, ¿no? Tan flojos eran que no se defendían ni de los mosquitos, ¿no? Bueno, y así era la ciudad de Éfeso. Muy activa porque su comercio así lo hacía. Ahora, vamos ya al tema. Apocalipsis 2.1. Acompáñenme, hermanos. Apocalipsis 2.1. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El primer punto que traigo, que se revela en este versículo, es el cuidado de Dios por su iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Vamos a analizar esta palabra. La palabra ángel en la Biblia no siempre quiere decir un ser espiritual, sino que significa un enviado, y puede ser un hombre. Y Dios envía hombres para que cuiden a su pueblo. Pero Dios no envía a cualquier hombre, sino que Dios envía a sus pastores. Y como ustedes saben, hemos estado viendo acerca del obispado. Hay 3 tipos de pastores: el pastor, el obispo y los ancianos. Pero los 3 son pastores. ¿Sí? Y Dios cuida de su pueblo. Dios envía este mensaje al que cuida de esa iglesia. Tú que cuidas de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Escribe al encargado de las almas que están en ese lugar. Escribe al que ora por esas almas. Escribe al que cuando no están buscando de la palabra de Dios, se aflige. Escribe a aquel ministro que cuando la gente se desvía, se duele su corazón. Ezequiel 3:17 se lo di a un hermano de los que están aquí, para que lo leyeran. Ezequiel 3:17. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hermano Benito. Con voz fuerte,
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Por ejemplo, Ezequiel, en la palabra de Ezequiel dice, yo te pondré como atalaya. Tú escucharás mi voz y se la darás a mi pueblo. Tú oirás lo que le quiero decir a mi iglesia. Y tal cual te lo dije, tú lo dirás. No buscarás agradar al pueblo. No buscarás agradar a ti mismo, sino que me buscarás agradar a mí. Así es que todo lo que te diga, lo vas a escribir. ¿Ese qué ministerio es? Profético. Los profetas escuchaban la voz de Dios. Les llegaban en la mente, en el corazón. Y era tan ardiente que la tenían que decir tal cual. Incluso podía correr peligro su vida, pero así la tenían que decir. Pues aunque me maten, Dios me dijo eso. Hechos 20:28. Hechos 20:28, hermanos. Ya ténganlo listo. Presten atención. Con voz fuerte, hermana, por favor. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre del Hijo suyo. Y les dice a los pastores, tengan cuidado del rebaño que Dios, por medio de su Espíritu Santo, les dio a cuidar. O sea que si aquí estamos Javier, el hermano Benito y yo, y cualquiera que Dios levante como pastor, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Hablar el mensaje tal cual Dios lo dio en su palabra. No más, no menos. Orar por las almas. Tal vez usted no lo considere, pero algunos de nosotros procuramos orar por ustedes. Y nos damos cuenta incluso de su estado espiritual. Por eso dice la Biblia, cuiden la grey de Dios. Cuiden ese rebaño. Y cuando alguien cuida un rebaño, se da cuenta de todas las ovejas. Por ejemplo, dice, esta oveja le falta comer, le falta que la alimente. Esta oveja es rebelde. Esta oveja escucha mi voz y me sigue. Esta oveja está muy gordita. Y así cada oveja. Esta oveja la mordió un lobo. Y puede haber incluso enemigos alrededor del redil de la iglesia de Dios. Pero los pastores conocen a cada oveja. Conocen cómo son. Y Hebreos 13:7. Ese lo leo yo, hermanos. Hebreos 13:7. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es una gran responsabilidad ser un pastor. Y en este pasaje dice la Biblia, escribe al obispo que está en la iglesia de Éfeso. Escribe a él. Todo lo que tú vas a oír de mi voz, lo vas a escribir y se lo vas a dar al encargado de ese pueblo. Y ese encargado se supone que ha orado por esas almas. Se supone que conoce cada uno de ellos. Se supone que cuando su pueblo llora, él llora. Se supone que cuando su pueblo se alegra, él se alegra. Entonces este mensaje lo escribirás a ese pastor. Y confiaremos en que él, por la guianza del Espíritu Santo, se contristirá al escuchar esta palabra. Y cuando la dé, el pueblo también se tiene que contristar. Así empieza Apocalipsis 2:1. Vamos a seguir leyendo, hermanos. El mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Sigue diciendo:
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son las estrellas? Según el pasaje de Apocalipsis, eran los pastores. ¿Y quiénes eran los 7 candeleros? Eran la iglesia. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros y el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Podemos ver aquí el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el que tiene a sus pastores en su mano, el que los cuida, el que los guarda de no pecar, el que cuando se están desviando, Él los redarguye de pecado. Y después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Es revelador esta palabra, hermanos. El que anda en medio de la iglesia. El que cuando empiezan ustedes a orar, Él los visita. El que cuando ustedes empiezan a aplaudir, Él dirige sus ojos hacia ustedes. El que cuando empiezan ustedes a clamar, Él inclina su oído. El que cuando ustedes empiezan a pecar, Él los corrige. Él habla en medio de su pueblo, como un pastor que tiene a sus pastores en su mano, y como un pastor que se pasea en medio de sus ovejas. Cuán grande es nuestro Dios. Ezequiel 34:14. ¿Alguien de ustedes lo tiene, hermanos? En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Usted sabe lo que es un aprisco, hermano? Es a donde se guardan las ovejitas, ¿no? Si tienen frío en la noche, pues está el aprisco. Ahí comen, ahí duermen. Ahí no entra el coyote, el lobo. No entra ninguno, ahí los cuida el pastor. Y dice Dios, yo las cuidaré. Esa palabra fue porque en ese tiempo había malos pastores. Pastores que habían esparcido las ovejas. No las cuidaban, solamente las trasquilaban. Solamente se aprovechaban del pueblo de Dios. Y Dios dijo, yo vendaré la pierna inquebrada. Les hablaré y ellas escucharán mi voz. Las pondré en mi hombro y las cuidaré. Su aprisco estará en Israel y ellas estarán seguras en mi mano. En cuanto a ustedes, pastores, malos pastores, yo los visitaré. Y hay de ustedes, porque yo los visitaré y los reprenderé. Por cuanto se aprovecharon de mi pueblo y se esparcieron mis ovejas, porque ustedes no las cuidaron. Y algo así empieza diciendo este pasaje. Escribe al pastor que está en la iglesia, que está en Éfeso. El que tiene a sus pastores en su diestra y el que anda en medio de la iglesia, dice lo siguiente. Este fue el primer punto. El cuidado de Dios por su iglesia. Y si Dios cuidaba de su iglesia, también cuidará del mensaje que les va a dar. ¿O no es cierto? Dios nunca le daría veneno a sus ovejas. Dios nunca daría una copa venenosa. Aunque costara trabajo tragar, es medicina. Así es que bébanla, beban la palabra de Dios, aunque duela, porque es medicina. Por eso Jesús dijo, Señor, si puedes, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Parece que esa copa es trago amargo, pero no es veneno, hermanos. Pásela, incluso no le tome sabor, aviéntesela completa, porque lo único que va a matar es su pecado. Es lo único que mata la palabra de Dios, el pecado. El segundo punto es sus obras y su falta de amor
de la iglesia de Éfeso. Las obras de Éfeso, pero su falta de amor. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Del 2 al 4. Empieza diciendo: yo conozco tus obras. Nos habla de la omnisciencia de Dios. Yo conozco tus obras. Yo conozco cuando aplaudes y mi gozo no está en tu corazón. Yo conozco cuando danzas y mi temor no está en ti. Yo conozco cuando te arrodillas, pero tu corazón no se inclina ante mi presencia. Y también conozco cuando oras con todo tu corazón. Y también conozco cuando tienes necesidad de mí. Y también conozco cuando pecas. Y también conozco cuando te escondes en lo secreto y haces cosas que no me agradan. Conozco todas tus obras. ¿Quién tiene el Salmo 139:3? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos que son conocidos. Todos mis caminos que son conocidos. Si fuera yo al abismo, ahí estás tú. No me puedo esconder de tu espíritu. No puedo esconder mis pensamientos. No puedo esconder las intenciones de mi corazón. No puedo esconderme de ti. Porque tus ojos escudriñan toda la tierra y conocen los pensamientos y las intenciones de los corazones de los hombres. Hay una canción de Torre Fuerte que se llama Corre donde quieras. Huye a ver a dónde llegas. Vayas a donde vayas, Él escucha tu pisada. ¿Sí? Cuando Dios llama a un hombre, por más que este hombre se quiera apartar, no puede. Si este hombre se quisiera esconder en el núcleo de la tierra, ahí está Dios. Si este hombre quisiera que lo tragara una ballena, ahí está Dios. Así es que Dios conoce tus obras. No te da temor que Dios conozca todas tus obras. Porque ¿qué son nuestras mejores obras? Sino trapos de suciedad. Trapos sucios. Dice el Señor, tus mejores obras son trapos sucios. Sus obras, trabajo y paciencia. Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Y uno pudiera decir: oh Dios, apláudeme, apláudeme que yo hago buenas obras. Apláudeme que he sufrido con paciencia. Apláudeme, Señor, que vengan los ángeles y que vean cuánta es mi obra por ti. La iglesia de Éfeso era una iglesia de enormes facultades, sin duda, como tener arduo trabajo, paciencia y una sana doctrina. Una sana doctrina. Entonces, ¿este mensaje se aplica a la primera época del cristianismo? No. Porque estamos viviendo las épocas de la sana doctrina, de la reforma. Sin embargo, dejaron el amor que tenían al principio. El centro del problema de la iglesia de Éfeso se centraba en distinguir estas dos cosas: amor y servicio. ¿Cuánto debo amar a Dios? ¿Y cuánto debo servir? Pues Dios les dice: conozco todas tus obras y
Y en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos hacían grandes obras. Ellos oraban igual que al principio. Ellos ayunaban igual que al principio. Ellos cantaban igual que al principio. Ellos saltaban igual que al principio. Ellos predicaban mejor que al principio. Pero faltaba la diadema que adornaba todo. El primer amor. Faltaba esa diadema, hermanos. ¿Te acuerdas cuando orabas y no te costaba trabajo orar? Pero ahora oras para decir, me hago trabajo. ¿Te acuerdas cuando cantabas y no te costaba? Pero ahora dices, mi grande paciencia. ¿Te acuerdas cuando leías la Biblia y llorabas porque cada versículo se aplicaba a la obra que Dios había hecho en ti? Pero ahora dices, mi sana doctrina. ¿Te acuerdas cuando te hacían un daño y lo perdonabas fácilmente? Pero ahora dices, tengo la potestad de señalar, porque he probado los que se dicen apóstoles y no son, y los he hallado mentirosos. Pero Dios tiene algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Has dejado tu primer amor. Y se salen de la iglesia y siguen dejando el primer amor. Lo siguen dejando. No entienden. No entienden. No les supo dulce ese primer amor. No era miel en sus labios ese primer amor. No era mejor que este el primer amor. ¿O por qué vienen a la iglesia sin el primer amor? ¿Por qué aplauden sin el primer amor? ¿Por qué oran sin el primer amor? ¿Por qué predican sin el primer amor? No, ese amor los hacía llorar. Cuando hablaban de Dios, ese amor los hacía llorar. Ese amor les hacía gozarse. Ese amor los hacía sentirse realizados. Que no les faltaba nada. Pero ahora, ¿qué pasa con ustedes? Y conmigo. Y yo les pregunto esto, ¿ha cambiado su actitud con Dios? No digan que no si es que sí. Y no digan que sí si es que no. Porque el Señor les dice, yo conozco tus obras. ¿Quién podrá permanecer de pie ante su presencia? Imagínense, yo no puedo decirle a Dios, en mi examen ponme un 9, porque sus ojos son santos. Yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo decir a Dios, ponerme aquí como pastor, o como obispo, o como anciano, como lo que sea, y decir estoy bien, porque predico bien, pero si yo no tengo el gozo de mi primer amor, Dios tiene algo contra mí. Dios tendrá algo contra las iglesias de sana doctrina si ellos no están en su primer amor. Simple y sencillamente. Les quiero confesar algo, hermanos. Yo recién convertido, agarraba mi guitarrita, me ponía a tocar en las tardes y leía 1 hora diaria en la tarde los salmos y otra media hora en la noche y oraba como 1 hora diaria y solamente pensaba en Dios. Todo lo que hacía era Dios. Cuando iba a la escuela era Dios.
Cuando jugaba fútbol era Dios. Y cuando cantaba era porque era mi Dios. Y escribí alrededor de 80 canciones. A mano, hermanos. Las sacaba yo. ¿Saben cuánto tiempo tiene que no saco una canción? Alrededor de un año. He dejado mi primer amor. ¿O no? ¿Sí o no, hermano? Pero ahora que recuerdo esto, sí me acuerdo cuán feliz era. Y sí me acuerdo cuán dichoso me sentía. Y sí me acuerdo cuán privilegiado me sentía. Y sí me acuerdo, como dice el Salmo, en las mañanas declaran su misericordia y en las noches su fidelidad. No había mañana que pasara sin su misericordia, ni había noche que me acostara sin su fidelidad. Pero ahora, hasta pienso que Dios me ha dejado. ¿No les ha pasado eso? Por eso les hablaba. El que tiene a las 7 estrellas en su mano. Y el que tiene... ¿A qué dice? Perdón. A los 7 candeleros que está en medio de ellos. ¿Se olvidará la mujer cuando da luz? Así tampoco me olvidaré de ti, dice el Señor. Tu amor ha cambiado, pero su amor se inflama. Tu amor ha cambiado y tu pecado cada día es más negro, pero su sangre sigue fresca. Él no ha cambiado. Tiene 11 años que conocí al Señor. Hace 11 años el Señor me parecía lo más hermoso. El Señor me parecía lo más bello. Y ahora, tal vez mis ojos se han desviado en vanidades. Pero les voy a decir una cosa. El Señor sigue siendo hermoso. Y el Señor sigue siendo bello. Cuán bello es nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es que tengamos cuidado, hermano. La iglesia de Éfeso decía Señor, Señor. No digo que sí van a ir al infierno, porque hubo una advertencia antes. Pero entonces tengan ustedes cuidado, tengamos, me agrego yo, cuidado de la advertencia que está haciendo Dios hoy. Porque si el hermano Benito ayer vino y su título era Las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Éfeso, y hoy mi mensaje se llama igual, ¿qué interpretan, hermanos? Yo le quiero ser sincero. Así como he hablado en contra de algunas iglesias que no están muy bien, así les diré a ustedes, porque no tengo que cambiar. He notado tibieza. He notado, como dice la Escritura, o almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque Dios no puede convivir con las tinieblas. La luz no puede convivir con las tinieblas. ¿O qué amistad tendrá Belcebú con Cristo? Ninguna, ¿verdad? Hermanos, si yo les he dado un mal ejemplo de mi entrega por Dios, yo les pido perdón. Necesito que oren por mí. Pero yo voy a orar por ustedes. Porque los tiempos se acercan.
el tiempo cada vez se acorta. Y estos mensajes fueron de provecho para esas 7 iglesias, porque fue escrito lo que habría de venir. Y entre ellos iba a haber una persecución antes de la gran apostasía. Para mí la gran apostasía es tema viejo. Ya descubrí a los que son llamados profetas y no son profetas. Yo ya descubrí a algunos que se llamaban apóstoles y no eran apóstoles. Entonces, ¿qué viene ahora? Ya nomás nos quedamos, ya los descubrí. ¿Sabe qué viene después? La Biblia habla de una red, y la red era para tapar enemigos o separar. La red se ocupaba como trampa. Y dice David: me ha entendido una red, pero tú rómpelas. Mis enemigos me han tendido una red. Y sabrán que el Señor Jesús también dijo: el reino de los cielos es como una red que es echada al mar y atrapa peces y luego los separan. Quitan los malos y dejan los buenos. Así será en los días últimos. El Señor apartará a los que no son su reino y a los que sí son de su reino. ¿Qué dice Deuteronomio 10:12? Creo que yo lo tengo. Deuteronomio 10:12. Ya no me tardo, hermano. Bueno, realmente voy a la mitad del mensaje. ¿Cuánto llevo? ¿Alguien me puede decir? Medio. Tengo tiempo. Deuteronomio 10:12, por favor, hermana. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo ames. Que lo ames. Que lo ames. Que te sientas atraído por Él. Dios no quiere una congregación. Quiere una esposa, hermanos. Quiere una esposa. Yo a una congregación que solamente se congrega sin tener amor a Dios la comparo como esa mujer que habla el cantar de los cantares, que dice: ¿qué haremos contigo, joven, que tus pechos no han crecido? No lo digo con un aspecto morboso. Los pechos significan alimento. ¿Sí? Dios no va a buscar una jovencita. Dios vendrá por una iglesia que salga del desierto, recostada sobre el pecho de su amado. Apresuren los tiempos, dice el Señor, que yo vengo pronto. Tal vez la iglesia, por eso no ha venido pronto el Señor, porque tal vez la iglesia no quiere que venga pronto. Todavía tiene unos maridos la iglesia. Todavía la iglesia le es infiel a Dios. Todavía la iglesia no sabe lo que es el compromiso. Todavía la iglesia no sabe lo que es ir al altar de blanco, a la presencia de Dios. Que Dios nos hable en esta hora. Que Dios escudriñe nuestras obras y nuestros corazones. Dice: Señor, yo conozco tus obras. Y así podría yo hablarle a cada uno de ustedes
Dice el Señor, yo conozco tus obras, Toño. Yo conozco tus obras, Nadia. Yo conozco tus obras, Javier. Yo conozco tus obras, Eli. Yo conozco tus obras, Jorlen. Y si alguno me ve en internet, Dios conoce a esa persona. Pero yo hoy lo tomo personal. Dios conoce mis obras. El bebé así como, cuelga por favor, gracias. Así como el bebé, tú no puedes ver cómo crece el bebé en el vientre de su madre. Así tú no puedes ver la obra de Dios. No la puedes conocer. Me decía alguno, no, pero pues ya hay ultrasonidos. Pero los ultrasonidos no ven a cada instante cómo crecen los huesos, cómo crecen los órganos. Solamente Dios lo conoce. Y Dios me conoce desde que formó mis huesos. Dios me conoce desde que formó mis entrañas. Dios me conoce desde que me dio a luz en el vientre de mi madre. Dios conoce todas mis obras desde pequeño hasta el día de hoy. Y las conocerá. Y las conoce, las futuras. Yo conozco tus obras. Yo conozco que eres hombre pecador. Yo conozco que eres mujer que ha pecado. Pero con todo esto, yo te llamé. El versículo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 2:5. ¿Se están poniendo atención, hermanos? ¿No los estoy aburriendo? Bueno. Es parte de la chamba de un predicador. No aburrir a sus oyentes. A ver, Apocalipsis 2:5 dice la Escritura: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Hasta ahí. Bueno, vamos a seguir. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y empieza diciendo la Escritura: recuerda, por tanto. Dios ve la enfermedad, ve tu estado, pero te da el remedio si es que eres oveja de su prado. Y aquí Dios le dijo: yo conozco cómo eres, yo conozco qué tipo de oveja eres, yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia, tu arduo trabajo y tu amor por mi nombre. Aquí hay un poquito de choque. Entonces, ¿lo amamos o no lo amamos? En otra versión dice: conozco tu temor a mi nombre. Vamos a tomarlos. E incluso la iglesia podía amar a Dios de alguna manera pequeña. O tal vez siendo sus amigos, pero no su esposa. Ahora, dice el Señor, después de haber descifrado la enfermedad de su pueblo, en la iglesia de Éfeso, le da este remedio. Recuerda, por tanto, ese era el remedio. Ese era el antídoto para volver al primer amor. Recuérdalo. Si has dejado tu primer amor, recuérdalo. Acuérdate. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus ofensas, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces la Biblia nos dice: recuerda, acuérdate. Es que tiene 10 años que pasó eso. Acuérdate. Es que tiene 20 años que sucedió eso. Acuérdate. Si hoy estás aquí y Dios te trajo con un amor que tú no pudiste
que tú no pudiste sostener y que lo expresaste con alabanza, que lo expresaste con lágrimas, que lo expresaste con gritos de alegría, y hoy tu boca se ha cerrado. Entonces, acuérdate cómo llegabas a ese lugar donde moraba Dios. Acuérdate el deseo que había en tu corazón de asistir a cada culto. Acuérdate de ese deseo, acuérdate cuán preciosas eran las alabanzas. Acuérdate qué hermoso sonido se escuchaba en tus oídos con los panderos, con la batería, con el teclado, con las guitarras. Acuérdate que no hubo mejor bien para tu alma que estar en Dios. Acuérdate, tienes que acordarte que Él fue a la cruz. Tienes que recordar que Él perdonó cada uno de tus pecados. Acuérdate que Él te dijo: con amor eterno yo te amaba, por tanto te prolongué mi misericordia. Me invocarás en el día de la angustia y yo responderé. Contigo yo estaré en esa angustia. Te daré larga vida y te mostraré mi salvación. Job 29, 1 al 3. Ya no tardo, hermanos. Job 29, 1 al 3. Realmente siento que esta predicación merece este tiempo. Job recuerda su felicidad anterior. Job recuerda su felicidad anterior. Ahora en vez de Job, ponga su nombre. Qué hermoso sería que si se escribiera un libro de nuestra vida y en algún momento dejamos el primer amor, se escribiera este título en la historia de nuestro libro. Carlos recuerda su felicidad anterior. Y empieza diciendo Job. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tiempo. 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al cielo y pies al cojo. ¿Recuerda cuando Dios le escogió? ¿Cómo predicaba el Evangelio? Y usted era lámpara en medio de esa oscuridad. Y usted era luz en medio de esas tinieblas. Y usted era vista a los ciegos. Y usted era pies al cojo. Y lo buscaban y le pedían consejo. Y querían escuchar de su boca las palabras de la vida eterna, porque usted las hablaba con un sazón diferente. Esa es la diferencia del primer amor. Cuando usted no le echa sal a la comida, no le sabe a nada. No le sabe a nada. El primer amor sabía muy rico. Hasta la gente se reunía a su mesa espiritual para comer de esas delicias. El versículo 21. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Sí, recuerda cuál era la diadema de su justicia, cuál era la diadema de su gozo, cuál era la diadema de su amor que te coronaba cada mañana y que te coronaba cada anochecer, y que aún en la luz, en las tinieblas, tú sentías esa luz que te acompañaba y que hacía decir a tu boca: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hay una advertencia.
si no te arrepintieres, yo quitaré esa bendición de ti. Si tú no te arrepientes y vuelves a tu primer amor, si tú no te vuelves a enamorar de Dios, quitaré tu sal. Y cuando la sal no da sabor, no sirve para nada, sino para ser solamente pisada y tirada a la basura. Ya voy a terminar, hermanos.